Muy Estamos. bien, estamos conectados, los que estamos aquí en la sala de Zoom y también estamos conectados en Facebook. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a un miércoles más de nuestro ciclo de conferencias del verano 2023 del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Hoy tenemos a una invitada, nos da mucho gusto recibir a Andrea Luna. Bienvenida, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Que pues quien nos han seguido en nuestros ciclos de conferencias saben que pues particularmente Gerardo y yo somos muy amantes más bien de la parte histórica de la ciencia y especialmente de la parte de la historia de la astronomía. Entonces, en ese sentido, esta charla nos tiene ahorita aquí a la expectativa de ver qué nos va a contar Andrea. Y antes de darte la palabra, Andrea, le voy a pedir a Gerardo que nos lea la presentación. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo que nos acompaña. Gracias por estar aquí. A quienes están en la sala de Zoom, pues ya nos saludamos. A quienes nos ven desde el canal de Facebook, les recordamos, nos pueden mandar un saludito ahí en los comentarios y nosotros sabemos que están por acá. Y bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjenme leer una breve semblanza de la trayectoria académica de Andrea. Andrea Luna Hernández estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente hizo la maestría en el posgrado en filosofía de la ciencia, en área de la historia de la ciencia, también en la UNAM. Es coautora de un artículo en la Revista Mexicana de Física sobre la ciencia en México en el siglo XVIII. Trabajó en el archivo histórico del Instituto de Astronomía de la UNAM, organizando y elaborando catálogos con el material histórico del Instituto de Astronomía. También trabajó en el proyecto Guía de Patrimonio Científico y Tecnológico de la Ciudad de México, de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la UNAM, la SECTEI, el Colegio de México y el Centro Cultural España. Y actualmente Andrea está estudiando interpretación y traducción en la UTECA. Andrea, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te permitimos la pantalla y los micrófonos y al final, si tú nos permites a nosotros, tener una breve conversación con el público para aclarar dudas. Muchísimas gracias. No, claro, al contrario, pues mientras voy compartiendo mi pantalla, quiero agradecerles a Lorena, Gerardo y también pues a todos ustedes por su interés en el tema, en este tema que les voy a presentar. Y me dijeron que era pantalla completa. Ahí está, lo logré. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora es el producto del trabajo de tesis que yo hice durante la maestría en Historia de la Ciencia, principalmente en astronomía en México en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Y, a ver, voy a cambiar, ahí está. Y lo que yo estudié, lo que me enfoqué fue en la transformación que hubo de ingenieros geógrafos en astrónomos, justamente en este periodo que muestro aquí arriba, de 1856 a 1899. Y es que, historiadores de la astronomía y de la geografía en México han estudiado estas dos figuras, tanto a los ingenieros geógrafos como a los astrónomos. Han hecho también estudios del Observatorio Astronómico Nacional. Por ejemplo, tenemos a Mendoza, a Moncada, a Azuela, a Tamayo. Todos ellos han dedicado parte de su investigación a la figura del ingeniero geógrafo, las comisiones en las que trabajaban, qué tipo de cosas hacían en el siglo XIX. Y por otro lado, en cuanto a la figura del astrónomo, por ejemplo, está Moreno, Bartolucci, Viro, Mireles, en fin, varios investigadores han realizado este tipo de estudios, no solo de los astrónomos, sino también del Observatorio Astronómico Nacional, es decir, su fundación, los instrumentos que habían en él y el trabajo en general de los astrónomos. Gracias a todas estas investigaciones tenemos como dos imágenes, justo como las que se ven aquí en pantalla. Como que por un lado tenemos la imagen del ingeniero geógrafo y por otro lado tenemos al astrónomo. Sin embargo, la transición entre uno y otra figura no queda como muy clara. Pareciera de repente que de la nada, un día como que nace el astrónomo y el ingeniero geógrafo está por otro lado, en su propio campo o en su propio nicho. Es una parte que queda un poco borrosa. Entonces,
Lo que yo quiero recalcar con esto es que el nacimiento del astrónomo o la transformación del ingeniero geógrafo a astrónomo fue un proceso muy, muy complejo que tardó varios años y en el cual confluyeron distintos factores, de los cuales les voy a ir platicando en este momento. Y bueno, además, justamente con esta transformación de las que les voy a hablar, quiero poner como en evidencia todo el trabajo que estos ingenieros geógrafos tuvieron que hacer como para hacer astronomía en México, ya que en ese momento, en el siglo XIX o segunda mitad del siglo XIX, no existía la figura profesional del astrónomo como la hay hoy en día, ni tampoco había la infraestructura para hacer astronomía. Es decir, no había instrumentos, no había observatorio, y de eso es justamente algunas de las cosas de las cuales les voy a hablar. Ahí está. Entonces, lo primero que les quiero comentar es acerca de estas raíces geográficas. Primero, en las imágenes, ahí podemos ver parte del trabajo que hacían estos ingenieros geógrafos. Tenemos, por ejemplo, aquí unos monumentos que se ve como si fueran unos obeliscos, unos tipos de pilares. Tenemos los campamentos que ponían, los mapas que hacían. No se ve muy clara, creo, el mapa de la izquierda, que es una red trigonométrica. Entonces, lo que ellos hacían, estos ingenieros geógrafos, era su trabajo, es decir, viajar en comisiones donde utilizaban diferentes instrumentos, como por ejemplo el telescopio cenital o el anteojo de pasos, cronómetros, todo ello para poder obtener un producto final que era un mapa. Claro que obtener este mapa tampoco era una tarea muy sencilla, ¿no? Todas las mediciones que tenían que hacer, el trabajo de campo, además estaba el trabajo de gabinete, es decir, todos los cálculos y todos los trazos que tenían que hacer para obtener este producto final. Pero bueno, de esto también les quiero decir que estos ingenieros geógrafos, los que viajaban en comisiones por toda la República, llevaban con ellos como sus propios observatorios. Eran un tipo de observatorios portátiles, porque a donde iban tenían que instalar su campamento e instalar estos instrumentos, hacer diferentes triangulaciones topográficas y geodésicas, por ejemplo, para obtener información de la configuración del terreno, es decir, ríos, si había lagos, montañas, si había asentamientos, etcétera. Y ellos lo que hacían era utilizar la astronomía para medir posiciones, por ejemplo, la posición de la luna y de las estrellas, y con eso lo que hacían era determinar coordenadas geográficas, como es decir, la latitud y la longitud. Entonces, estos ingenieros tenían como su bagaje astronómico de lo que sería la astronomía de posición, y la astronomía era una herramienta más que ellos empleaban para poder hacer sus mapas. Entonces, por ejemplo, todo lo que ellos sabían de astronomía lo aprendían en diferentes escuelas, como el Colegio de Minería, que también se le llamó Escuela de Ingenieros, o sea, también tuvo varios cambios en cuanto a nombre dependiendo del gobierno. También lo aprenden en el Colegio Militar, esto en la Ciudad de México, y en algunos otros estados también había escuelas en las cuales era para que se formaran como ingenieros. Entonces, la astronomía que ellos aprendían era con fines geográficos. Y aunque el trabajo de las comisiones geográficas era meramente cartográfico, podemos ver la gran relación o como la gran importancia que la astronomía, aunque fuera como herramienta, tenía para ellos. Porque gracias a esto es que podían, como les comentaba, obtener esta información de latitud y longitud para al final hacer estos mapas. Y de hecho, todas estas imágenes que les estoy como aquí poniendo en la presentación, eran parte o fueron tomadas para la Comisión Científica del Valle de México en 1864, y de hecho el plano de la derecha es el plano topográfico, y el de la izquierda es una red trigonométrica. Y otra cuestión, nada más como que ahorita me acordé, por ejemplo, estos monumentos también eran muy importantes para ellos porque eran como una prueba física de a dónde habían estado, es decir, que les servía a lo mejor para futuras comisiones, para saber que ahí había trabajado una comisión,
Y también cuando se trata de delimitar los límites de la frontera, estos monumentos eran de suma importancia porque era lo que ponían como puntos de referencia. Y en ese momento, en el siglo XIX, que no, bueno, segunda mitad del siglo XIX, realmente no habían pasado demasiados años desde que nos habíamos como independizado, ¿no? De España. Y entonces justamente obtener estas fronteras o delimitar las fronteras ya fuera con Estados Unidos o al sur con Guatemala era un trabajo de suma importancia, que no solo requería como de gran precisión y exactitud en las mediciones, pero que también tenía que ver con estas cuestiones pues de la nación que se estaba formando en ese momento, ¿no? Y ahí está. Bueno, esas eran como parte de estas raíces geográficas de las que les estoy mencionando, pero ahora voy a hablar un poquito de estos como primeros acercamientos que tienen con la astronomía. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que los ingenieros geógrafos, ellos siguieron sus tareas geográficas porque era una tarea muy importante. De hecho, muchos de estos ingenieros, una vez que se graduaban o que se formaban de estas escuelas o de estas instituciones educativas, iban a trabajar al Ministerio de Fomento, que en ese momento era el encargado de regular las comisiones, de ver hacia dónde los mandaban, quiénes iban a ser los integrantes, qué instrumentos iban a llevar, y también a quienes estos ingenieros les entregaban el trabajo que hacían, los informes y todo lo que habían logrado recolectar de datos incluso. Entonces, algunos de estos ingenieros comenzaron a interesarse por la astronomía no como una herramienta de trabajo, sino como una disciplina, con una disciplina que tiene sus propios problemas, que tiene sus propios desafíos, que tiene sus propias interrogantes. Y este interés lo podemos ver en estos 3 puntos que aquí les pongo, que es sociedades científicas, el Observatorio Astronómico Nacional del 1862 y el contacto que tuvieron con astrónomos extranjeros. Voy a adentrarme un poquito a cada uno de estos puntos. Por ejemplo, las sociedades científicas en ese momento, bueno, las sociedades científicas aquí en México, como en otros países, eran instituciones muy importantes donde diferentes estudiosos, diferentes personas con profesiones diferentes se reunían a discutir de temas diversos, de medicina, de matemáticas, de geografía, de astronomía, etcétera. Y muchos de estos ingenieros mexicanos pertenecían a alguna de estas sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Sociedad Humboldt, la Sociedad Antonio Alzate. Es más, algunos de ellos incluso fueron parte de sus fundadores. Francisco Díaz Covarrubias, que es la persona que está aquí en el lado derecho hasta abajo, él fue uno de los fundadores de la Sociedad Humboldt, por ejemplo. Y el ingeniero Beltrán y Puga, él fue uno de los fundadores de la Sociedad Antonio Alzate. Entonces estaban muy metidos, muy inmiscuidos en estas sociedades porque les permitía este intercambio, ¿no? Intercambio de conocimientos, esta discusión, donde no solo presentaban sus trabajos, sino donde los discutían posteriormente pues, con los miembros de la sociedad. Además, estas sociedades tenían bibliotecas, y en estas bibliotecas pues tenían muchas publicaciones nacionales o, por ejemplo, intercambios con otras sociedades extranjeras. Y gracias a este tipo de intercambios es que ellos tenían acceso a este tipo de libros. Y ahí, obviamente, pues podían leer y estudiarlos, se enteraban de lo que hacían otros astrónomos en otros países, de qué instrumentos utilizaban, cuál era su forma de trabajo, etcétera. Además, bueno, como les comentaba, no solo era internacional, o sea, es decir, con sociedades extranjeras, sino también entre las mismas sociedades nacionales. Ese es uno como de los primeros acercamientos o, bueno, lo que yo le llamo primeros acercamientos de estos ingenieros geógrafos en la astronomía como disciplina y no tanto como herramienta de trabajo. El otro punto es el Observatorio Astronómico Nacional. Este observatorio fue fundado por Francisco Díaz Covarrubias. Fue un proyecto que él impulsó junto con otros ingenieros. Claro que impulsar este proyecto no es solamente como presentar y decirse, me gustaría hacer un observatorio y que del otro lado le digan, claro, por supuesto. En realidad requirió como muchas pláticas
con el gobierno en turno, con el Ministerio de Fomento. Era como un cabildeo, ¿no?, que hicieron estos ingenieros para que pudieran fundar este observatorio. Después de verdad de muchas pláticas y como de mucho trabajo con el secretario de Estado, se logró obtener el apoyo que Covarrubias pedía, y se instaló en el castillo de Chapultepec, que es la imagen que se ve arriba hasta la derecha. Esa es como una imagen del castillo de Chapultepec. Ahí se logró instalar este observatorio. De hecho, antes en el castillo de Chapultepec, ahí tenían igual como una pequeña torrecita, que era la Torre del Caballero Alto o la Torre del Caballero, y ahí era también como un observatorio para los estudiantes del colegio militar. Sin embargo, este observatorio tuvo una vida corta, una corta vida de 1 año solamente, de 1862, perdón, a 1863. Y esto se debió a la guerra con Francia. Debido a la invasión francesa, a esta guerra con Francia, se tuvo que abandonar el observatorio, y este proyecto ahí llegó a su fin, este proyecto de Díaz Covarrubias. Sin embargo, creo que representa como un primer intento de establecer una institución para realizar astronomía en México. Es decir, de dotar de una infraestructura a aquellos ingenieros que estaban interesados en hacer astronomía. Además, claro, de que ellos continuaran apoyando o continuaran haciendo sus tareas geográficas, que era apoyar a las comisiones. Y el tercer punto que quiero mencionar es el contacto con astrónomos extranjeros. Ya vimos aquí que una de las formas en las que los ingenieros geógrafos se enteraban de lo que hacían astrónomos extranjeros era por medio de este intercambio de publicaciones, que era una práctica además comunicativa del siglo XIX que se daba constantemente, no solo entre sociedades científicas, sino también entre observatorios. Pero otra forma en la que mantuvieron este contacto era por medio de correspondencia. Por medio de la correspondencia es que ellos también se enteraban de lo que hacían otros astrónomos, del trabajo que realizaban. Y además no solo eso, sino que formaban parte de una red de comunicación y de trabajo, no solo nacional, sino también internacional. De hecho, Francisco Díaz Covarrubias, él tuvo contacto epistolar con George Airy, que es la persona que está aquí a la izquierda, que él fue astrónomo del observatorio de Greenwich, de hecho llegó a ser su director, y gracias a esta como intercambio de correspondencia que hubo entre ellos dos principalmente, y esto lo menciona Mendoza en uno de sus trabajos, es que Covarrubias se enteró del tránsito de Venus por el disco solar que iba a ocurrir en 1874. Y bueno, este fenómeno, el tránsito de Venus, era un fenómeno muy importante para los astrónomos en esa época, porque con ello ellos pretendían como calcular el paralaje solar, encontrar como la distancia de la Tierra al Sol y así tener una unidad de medida que les permitiera, posteriormente emplearla como para medir diferentes distancias en el espacio. Entonces era un problema de suma importancia para los astrónomos en ese momento, estos tránsitos, el tránsito de Venus, y Francisco Díaz Covarrubias se enteró de esto gracias a la correspondencia con Airy, y fue gracias a esto que, bueno, no solo en Francisco Díaz Covarrubias, sino en general en este grupo de ingenieros geógrafos que estaban interesados en la astronomía, que lo llevó a de nuevo entrar en negociaciones con el gobierno para plantear formar una comisión astronómica, es decir, una comisión con un fin puramente astronómico, no geográfico o cartográfico, como lo habían estado haciendo las comisiones en ese momento. Y también este tránsito fue una forma para estos ingenieros geógrafos de demostrar que sabían y tenían los conocimientos necesarios para hacer astronomía como otros astrónomos lo estaban haciendo en su momento. Es decir, todos los conocimientos astronómicos que ellos habían aprendido en la escuela, pero aplicados a un proyecto meramente astronómico y ya no tan cartográfico o geográfico. Entonces, esta conexión que generaron los ingenieros geógrafos les ayudó en parte a enterarse de todos estos trabajos de otros astrónomos, pero también
le llamo como estos primeros acercamientos, porque los van a ir desprendiendo poco a poco en un muy paulatinamente de sus raíces geográficas a llegar a sus raíces como más astronómicas. Y con esto, aquí está. Por eso, el tránsito de Venus de 1874 fue un evento muy importante para estos ingenieros. Y también es a lo que yo denomino como una mezcla de lo viejo con lo nuevo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense, en la imagen aquí que tenemos de la izquierda, ahí están los integrantes que fueron de la Comisión Científica Mexicana, la Comisión Astronómica Mexicana, que fue a Japón en 1874. Todos ellos eran ingenieros. Utilizo también este punto para aclarar que no todos eran ingenieros geógrafos, había ingenieros civiles, había también ingenieros de minas, y muchos de ellos incluso optaban por estudiar dos tipos de ingeniería, no sé, ingenieros geógrafos e ingenieros civiles, o ingenieros geógrafos e ingenieros de minas. Debido a que el tronco común o las materias que llevaban en ese momento en la escuela permitía como eso, ¿no? Que se pudieran escoger o pudieran además completar su formación de ingenieros geógrafos con otra ingeniería, o al revés, otra ingeniería, complementar su información con la ingeniería geográfica. Entonces, todas estas personas que tenemos aquí en la izquierda, ellos fueron miembros de la comisión que fue a Japón. Y esta comisión ya ha sido, creo que ha sido bastante estudiada, han escrito libros sobre ella, artículos sobre ella, y de hecho incluso Francisco Díaz Covarrubias tiene un informe que escribió de la comisión a la que fue, y si no mal recuerdo, y creo que Francisco Bulnes también, él hizo un informe sobre la comisión a la que fueron. Entonces, no voy a ahondar como con mucho detalle en todo lo que fue esta comisión que fue a Japón, pero me voy a enfocar en resaltar algunas cuestiones que considero importantes para esta transformación. Lo primero es que esta expedición astronómica no fue nada sencilla, requirió de mucho trabajo. Logística por la ruta de viaje para tomar, por el transporte de los instrumentos, el transporte de personas, qué métodos iban a emplear, qué instrumentos iban a llevar, y también cómo convencer al gobierno de que les dieran el financiamiento necesario para llevar a cabo este viaje, esta expedición. Entonces, bueno, fue un arduo trabajo de parte de estos ingenieros, y ahora sí voy a entrar en detalle en 3 puntos que quiero resaltar que fueron importantes para estos ingenieros de esta expedición. El primero es los observatorios. Como ya les había mencionado, en las comisiones geográficas eran observatorios, digamos, portátiles, que podían trasladar de un lugar a otro de la República Mexicana. Sin embargo, aquí, y como podemos ver aquí en las imágenes, están los planos y la construcción de uno de los observatorios que fueron construidos en las colinas de Nogenoyama y de Bluff, en Japón. Y es que aquí ellos requerían de un poco más de estabilidad, y de hecho, como se puede observar aquí en el plano que está en el lado derecho, tenemos aquí como estas columnas que están aquí de cemento, que los pusieron justamente para poner ahí un telescopio y que el telescopio no se moviera, darle la mayor estabilidad posible. Se ve como si fueran este tipo de casas de madera, también para protegerse del clima, porque iban a estar allá como bastante tiempo. Entonces, es como un tipo de observatorio, digamos, un poco más fijo en ese sentido. Y de hecho en Japón todavía no están los observatorios así completos, hay como restos de estas construcciones, pero todavía se encuentran allí restos de los 2 observatorios que pusieron estos ingenieros geógrafos. Entonces, esto vemos aquí que además tuvieron que idear, o bueno, tuvieron como que planear con antemano cómo iban a ser los observatorios, los espacios que iban a requerir para los instrumentos y cómo se iban a dividir ellos mismos como equipo para poder realizar las observaciones y las mediciones para el tránsito de Venus.
Este es el primer punto de una mezcla con lo viejo con lo nuevo. Viejo con lo nuevo porque ya usaban observatorios o ellos ya trabajaban con observatorios, pero aquí vemos que ya tiene como una pequeña variación que se parece quizá un poco más a lo que sería como un observatorio fijo astronómico, ¿no? Y luego, aquí está, instrumentos. Esto me parece a mí como muy interesante, porque aquí vemos dos instrumentos. Por un lado el teodolito que está a la derecha y un telescopio cenital que está a la izquierda. Llevaron otro tipo de instrumentos, no fueron los únicos que llevaron, de hecho llevaron muchos más instrumentos. Escogí estas dos imágenes simplemente representativas y porque son fotografías muy bonitas, a mi parecer. Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, los teodolitos o los cronómetros o incluso los mismos telescopios cenitales eran instrumentos que ellos ya sabían emplear, que ellos ya empleaban en sus tareas geográficas del día a día para obtener estas latitudes geográficas. Sin embargo, aquí los están empleando con un fin diferente, que es un fin astronómico. También ahí midieron la latitud y la longitud de los dos observatorios porque eran datos que ellos necesitaban para calcular el paralaje y para estudiar el tránsito. Sin embargo, el objetivo principal era justamente medir los tiempos de contacto. Incluso, y esto se va a ligar con el tercer elemento que es la fotografía, para ello llegaron a modificar estos instrumentos para poder tomar fotografías y para poder observar el tránsito. En el informe que les comentaba de Francisco Díaz Covarrubias, ahí hay un fragmento en el que dice que lo que hicieron es que cambiaron como uno de los oculares del telescopio para adaptar una cámara. Perdón, eso fue Francisco Bulnes el que dijo esto, para adaptar como una cámara oscura y poder tomar las fotografías. Y Francisco Díaz Covarrubias, en otro fragmento, él menciona que hicieron unas observaciones indirectas del Sol, bueno, del tránsito. Es decir, que adaptaron de tal manera el telescopio para poder poner una pantalla blanca y a partir de esa pantalla ahí ver de manera indirecta el tránsito de Venus por el Sol y poder medir los tiempos de entrada y salida. Entonces, esto nos habla de que conocían técnicas que se empleaban para poder medir y para poder observar el tránsito. Ahora, de la fotografía, esto también me parece muy importante porque en su momento la fotografía no era un método que fuera totalmente aceptada por otros astrónomos como una forma de medición, sino que era un método que también estaba incluso en discusión. Algunos astrónomos decían que con la fotografía iban a poder hacer mediciones y obtener los datos de una manera más objetiva y más precisa. Otros decían que no, que aún así no iban a obtener los datos que necesitaban porque no era preciso. Entonces, en este tránsito se usó también la fotografía para poder comprobar eso. Y de hecho, de eso también se enteraron estos astrónomos o estos ingenieros geógrafos que ya se están transformando en astrónomos, y fue por ello que decidieron emplear la fotografía. Aquí tenemos dos ejemplos de las imágenes de fotografías que tomó Agustín Barroso. Me parece que fueron 16 en total, pero aquí solo puse 2. Y ahora sí paso al que sigue. Bueno, antes de esto nada más así como una pequeña conclusión, resumen de la mezcla de lo nuevo con lo viejo, es que este viaje, más allá de si lograron, si lograron obtener los datos que necesitaban, dieron su informe al gobierno de México, lo cual fue bastante satisfactorio, pero este viaje les permitió a estos ingenieros geógrafos como que madurar un poquito más o mostrar su madurez astronómica ante el gobierno, pero también ante otros astrónomos y ante ellos mismos, porque no bastaba con que dijeran yo soy astrónomo, sino que tenían que probarlo. ¿Y cómo lo probaron? Demostrando que tenían los instrumentos, pero que sabían utilizarlos para este fin astronómico. Demostraron que también tenían información y ahí estaban a la par en qué métodos y en qué discusiones astronómicas estaban llevando en ese momento. Tanto así que dijeron, claro, sabemos que este tránsito es muy importante, claro, sabemos que la fotografía es uno de los métodos que están a discusión. Entonces, con esto también se fueron insertando poco a poco en esta red astronómica
internacional, porque tuvieron contacto con otros astrónomos que también fueron a medir y a observar el tránsito en Japón. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar como de los observatorios. Uy, creo que ahí no se ven, pero aquí como el título general de la diapositiva era del OAC al OAN, es decir, del Observatorio Astronómico Central al Observatorio Astronómico Nacional. Sí, de hecho creo que se cortó un poquito, pero voy a empezar. Después del primer intento de hacer este Observatorio Astronómico Nacional en 1862 por Francisco Díaz Covarrubias, surgió otro segundo intento, que es en estas fechas de los 1876. Para ese entonces ya estaba Porfirio Díaz como presidente aquí en México. Y bueno, Francisco Díaz Covarrubias, él ya no fue uno de los impulsores de estos observatorios. Sin embargo, eso no significa que otros ingenieros no quisieran seguir como con este proyecto. Déjame, voy a ver. No, sí, se saltó. En este Observatorio Astronómico Central fue un observatorio que se puso en el techo de Palacio Nacional. De hecho, en la imagen que está aquí hasta abajo, esa es una fotografía del Observatorio Astronómico Central. Y este observatorio se fundó principalmente con el fin de apoyar las tareas geográficas. Es decir, todas las tareas que hacían las comisiones geográficas, de las que ya les comenté, que era prácticamente la elaboración de mapas y la medición de latitudes y longitudes. Aquí se corta un poco la imagen, pero en la parte de arriba es una imagen del interior de este Observatorio Astronómico Central. Y de hecho aquí en la imagen de la derecha es como un acercamiento de uno de los péndulos astronómicos, uno de los relojes de alta precisión que tenía este observatorio. Los documentos que yo consulté en los archivos históricos, los consulté de 1876 a 1893 para estudiar este observatorio, y fue hasta el 1893 porque ahí perdí la pista de lo que pasó con el observatorio. Entonces, bueno, también es como interesante porque es como una de las cuestiones que puede surgir en el trabajo de un historiador, y más cuando se consultan archivos. Yo le perdí la pista en 1893. Sin embargo, pude o identifiqué estas tareas, que son 3 tareas como principales de este Observatorio Astronómico Central, y fueron intercambio de señales telegráficas, porque en ese momento la red telegráfica empezaba o se le estaba dando un gran impulso aquí en la República Mexicana, y eso permitió darles a los ingenieros otra forma de calcular latitudes y longitudes. Entonces intercambiaban señales desde el observatorio con las comisiones, y de esta forma ellos obtenían latitudes y longitudes. También es que sirvió como un espacio para formar otros ingenieros geógrafos. En este observatorio, muchos de los estudiantes iban a hacer sus prácticas de observaciones astronómicas, y eso también les permitió no solo, bueno, al observatorio como ahí ayudar a la formación de estudiantes, sino que también fue una de las formas en la que estos estudiantes adquirían experiencia astronómica y bueno, y también aquí geográfica, en ingeniería geográfica, pero también fue una de las formas en las que los fueron preparando para el otro tránsito de Venus que ocurrió y que fue visible aquí en la Ciudad de México, fue visible aquí en México. De hecho, la fundación de estos 2 observatorios, parte fue por el enorme trabajo de todos los ingenieros geógrafos de volver a entrar en negociaciones con el gobierno, pero hubo una parte, o más bien uno de los argumentos, no el único, uno de los argumentos que utilizaron es que otras naciones como que estaban en crecimiento, otras de las naciones que eran así como de primer mundo, apoyaban a la ciencia. Entonces, el segundo tránsito que se iba a ver en México fue también uno de las razones que dieron como para decir, ya lo hicimos una vez en Japón, podemos volver a hacerlo, si nos dan el apoyo, pues esto sería muy benéfico para todos, ¿no? O sea, para el gobierno, para mostrar que estaba como a la par de otras naciones, y principalmente para los ingenieros geógrafos,
para darles un lugar para hacer astronomía, un lugar específicamente para hacer astronomía. Y se fundaron 2 observatorios, el LOAC, del que estoy hablando ahorita, y el LOAN. Entonces, después de este breve paréntesis, voy a regresar un poquito al LOAC, porque la tercera tarea que tuvo el LOAC fue el funcionamiento de los relojes, es decir, que estuvieran calibrados, que funcionaran de una manera adecuada, y también dar la hora a la Ciudad de México. Esta fue una tarea muy importante, dar la hora a la Ciudad de México, en especial si tenemos o recordamos toda esta cuestión también de los ferrocarriles, de que hubiera horas que estuvieran más o menos a la par, que no hubiera tantas discrepancias, y también como una función social, que la ciudad se rigiera bajo una misma hora, que era la hora que daba el observatorio. En general, estas eran las tareas que el Observatorio Astronómico Central realizó. Llegó también a trabajar, y ahí paso a la siguiente, muy de cerca con el otro Observatorio Astronómico Nacional que se hizo, el LOAN. Y es que en un inicio estos 2 observatorios compartieron incluso instrumentos y personal. Se apoyaron mutuamente. También el OAN apoyó al OAC con las tareas geográficas y a las comisiones con el intercambio de señales telegráficas. Sin embargo, aquí ya empezaron a ver, se empieza a ver quizá un poquito el cambio, o de una manera más clara, cómo los ingenieros, los astrónomos que estaban en el Observatorio Astronómico Nacional, empezaron a hacer tareas ya relacionadas más con la astronomía. Entre ellos, el estudio de eclipses, la formación de catálogos, el estudio de cometas y de nebulosas. Y claro, el tránsito de Venus, el segundo tránsito de Venus que midieron, que fue el de 1882. Ese tránsito, como les comenté, fue visible desde aquí, desde la ciudad. Y eso también les permitió a ellos dotar al OAN de instrumentos específicos para la astronomía y para el OAN. En ese momento, en primera instancia, en los 1876-77, que fue cuando se fundó el Observatorio Astronómico Nacional, ellos estaban igual en el castillo de Chapultepec. Ahí estaba el observatorio. Y su director fue el ingeniero civil, y me parece que también arquitecto, Ángel Anguiano. Conforme se fue acercando este tránsito, volvieron a negociar con el gobierno y consiguieron que su director, que Anguiano, fuera a Europa a hacer como un tour por todos, o no por todos, pero por varios de los observatorios europeos, para ver cómo trabajaban ahí, pero también para adquirir y comprar instrumentos que sirvieran para este tránsito de Venus, para observarlo y para medirlo. Anguiano aprovechó no solo para comprar instrumentos que le pudieran ser de utilidad al observatorio para este tránsito, sino también conseguir instrumentos que fueran útiles en general para el observatorio para hacer astronomía. Este viaje lo hizo en 1882, 1881, 1882, y de hecho era una manera muy usual que tenían en Europa de hacer este tipo de tours, como de tours para aprender de otros astrónomos. O sea, es decir, astrónomos de un observatorio iban con astrónomos de otros observatorios a ver cómo funcionaba el observatorio, los instrumentos que había, los métodos que utilizaba, cómo trabajaban. Entonces, Anguiano hizo este mismo tour, como otros astrónomos lo hacían en el siglo XIX. Justo mientras Anguiano estaba haciendo este tour, le llegó la noticia de que tenían que desalojar el castillo de Chapultepec y tenían que mudarse a lo que era el Palacio del Exarzobispado, que estaba en Tacubaya. Entonces, lograron que ese cambio o esa mudanza ocurriera hasta después del tránsito de Venus, después de observar el tránsito de Venus, lograron posponer esa mudanza. Pero lo que sí también lograron fue conseguir, por ejemplo, el telescopio ecuatorial, un telescopio ecuatorial de 15 pulgadas, un telescopio ecuatorial más chiquito de 6 pulgadas, y de hecho esto también se me hace muy interesante, porque Anguiano asistió a la Conferencia Internacional de Astrónomos en París, y ahí fue donde se enteró
de que una de las recomendaciones que estaban dando para observar el tránsito de Venus era que se observara con un ecuatorial de 6 pulgadas, con el fin de poder estandarizar las mediciones. Estandarizamos los instrumentos, se estandarizan en cierto sentido como las mediciones, y también esto facilita la comparación de resultados. Además, Anguiano decidió comprar este pequeño ecuatorial porque consideró que le podía servir después a LOAN para observar planetas y cometas, es decir, no solo para observar el tránsito, sino, como les comentaba, para dotar al observatorio de otros instrumentos que le sirvieran a futuro a los astrónomos que iban a estar ahí. Consiguió también un fotoheliógrafo, un círculo meridiano, consiguió péndulos astronómicos, en fin, fue dotando el observatorio con instrumentos propios ya para el observatorio, pero que también, si los comparamos quizá un poco con los instrumentos que utilizaban en las comisiones cartográficas o geográficas, eran instrumentos ya de un tamaño diferente. Entonces, como lo dejo aquí como para tomar en cuenta. Después del tránsito, debo decir que igual este tránsito ha sido estudiado, no se obtuvieron los resultados que querían los astrónomos ni que quería el gobierno. Sin embargo, me parece muy interesante, o creo que la importancia de este tránsito es que dotó al observatorio de instrumentos y que le permitieron posteriormente participar en otros proyectos internacionales, como fue Carta del Cielo, y también en proyectos propios de ellos, ¿no? De estudios de cometas, catálogos, elaboración de catálogos, eclipses, etc. Después del tránsito, como les comentaba también, se tuvieron que mudar a Tacubaya. En la imagen de la izquierda, sí, abajo de la izquierda, podemos ver que ahí está como Tacubaya en construcción, y en la de la derecha ya está el observatorio ya todo construido. Igual, esto llevó años, de verdad, muchos, muchos años. De hecho, yo paré el estudio como en 1899 y para ese entonces Tacubaya todavía seguía en construcción. Y por último, una de las tareas también del OAN fue las publicaciones. Se empezó a publicar el anuario y en este anuario los astrónomos mexicanos publicaban el trabajo que hacían, los instrumentos, ponían igual todos sus cálculos, sus mediciones, y esto también les permitió intercambiar posteriormente este anuario con otros observatorios, con otros observatorios extranjeros, que también entraron como en una práctica, con este intercambio de publicaciones, entraron en una práctica comunicativa muy importante de ese momento para los astrónomos. Ahí está. Y bueno, para ir como cerrando un poquito la plática, es que esto nos lleva a preguntarnos qué es ser astrónomo en México en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Y es que vemos que realmente es algo complejo incluso de responder. En ese momento no existía, como ya les comentaba, la figura profesional del astrónomo, y lo que tuvieron que hacer estos ingenieros geógrafos fue autoconstruirse como astrónomos. ¿Cómo? Y en este sentido yo voy a recalcar como estos 4 puntos o estos 4 elementos que yo considero que es como se construyeron o se autoconstruyeron, perdón, como astrónomos. Y el primero es las prácticas y los instrumentos. Como les había comentado también, no basta con decir soy astrónomo, sino que necesitan, incluso por una cuestión material, los instrumentos. Sin instrumentos no pueden hacer mediciones de ningún tipo. Sin embargo, no es cualquier instrumento, sino son instrumentos específicos para hacer estudios y para realizar tareas astronómicas. Por ejemplo, el fotoheliógrafo para estudios del Sol, o como vimos ahí, el gran ecuatorial, o el ecuatorial fotográfico, que aquí está en la fotografía, o el círculo meridiano. Son instrumentos que además, como les había comentado, muy, muy diferentes al tamaño, de los cuales se empleaban en sus comisiones geográficas. Ahora, las bases sí las adquirieron en su trabajo geográfico, sin embargo, fueron más allá de esto y fueron expandiendo sus conocimientos, fueron instruyéndose ellos mismos
para poder manejar este otro tipo de instrumentos que requiere otro tipo de, o sea, un manejo diferente. Por eso se va ligada con las prácticas. Ellos tenían que saber cómo utilizar estos instrumentos, qué métodos emplear con ellos, como lo vimos un poco con el tránsito de Venus de 1874, que dijeron, tenemos que modificar este telescopio para poder hacer una observación indirecta del tránsito. Tenemos que modificar este otro telescopio para poder tomar las fotografías. Entonces, esto lo lleva a esta mezcla que van de la mano prácticas e instrumentos, que son ya meramente astronómicas, que ya no tienen un fin geográfico. Entonces, ahí está uno de los elementos que estos ingenieros geógrafos emplearon para devenir en astrónomos. El otro elemento es el observatorio. Igual, como por cuestiones materiales, ellos necesitaban de un observatorio, de un lugar en el cual pudieran hacer astronomía. Aquí, otra vez, es la imagen del Observatorio Astronómico de Loan, en Tacubaya, y la imagen de la izquierda, de hecho, es de la biblioteca del observatorio, que la verdad se ve muy, muy bonita, y de una de las salas. Aquí al final de las salas, de hecho, vemos uno de los péndulos, y lo que es posiblemente un cronógrafo. Por ahí también está un teléfono, que también en ese momento, en el siglo XIX, pues ya empezaba no solo la colección telegráfica, sino telefónica. Entonces, vemos que en este observatorio se convierte en un espacio enfocado a astronomía. El Observatorio Astronómico Nacional fue un espacio dedicado a la astronomía, del que los astrónomos mexicanos se apropiaron para hacer astronomía en México. Construyeron esta infraestructura que hacía falta. Después de, repito, mucho trabajo, mucha negociación con el gobierno, porque aunque yo no me meto muy de lleno a la política, sí es importante recalcar que la ciencia y la política van de la mano, entonces también aquí hubo mucha política. Y el tercer punto es esta red científica o los proyectos. En la parte de aquí abajo donde dice tránsito de Venus, quizá no es muy claro, pero este es un extracto del informe de Bulnes que entregó, donde menciona, por ejemplo, los países desde a los que iban a ir, no sé, diferentes comisiones de diferentes países, y decían, no sé, en Rusia se va a ver desde tal lugar y va a ir expedición del observatorio tal. Y en Japón, de hecho, menciona, en Nagasaki van a estar los americanos, en Kobe los franceses y en Yokoshima los mexicanos. Entonces es justamente ver cómo los ingenieros geógrafos se fueron insertando en este tipo de proyectos internacionales. Un ejemplo, el tránsito de Venus de 1874. El otro tránsito de Venus de 1882 también, que aunque fue aquí en México, de todas maneras vinieron comisiones extranjeras, de hecho vino una comisión francesa a observarlo. Entonces ahí están entrando también en contacto con astrónomos extranjeros. El proyecto de Carta del Cielo, que también es un proyecto que ha sido estudiado por muchos investigadores y que por eso yo no detallé ni me detuve mucho en ello, pero fue otro proyecto también muy importante en el cual estos astrónomos se integraron. De hecho, la famosa foto de la luna que fue tomado que fue tomado aquí en México con el ecuatorial fotográfico, se mandó de alguna manera a París y gracias a ella, o una de las razones, fue que la vieron y decidieron invitar al Observatorio Astronómico Nacional a participar en el proyecto Carta del Cielo, del cual sacaron estas como cartas, que está de hecho a su izquierda de la fotografía. Ahí se ve esta representación o esta como impresión de la carta. Y también habla de otro proyecto internacional muy importante en el cual los astrónomos mexicanos se insertaron, para el cual tuvieron igual que ver los métodos de ese momento, igual la fotografía. Entonces, esta colaboración y este trabajo en proyectos internacionales, y no solo eso, pero también en proyectos nacionales. La fotografía que está a su lado izquierdo es una de un eclipse anular del Sol que se vio igual aquí creo que en Guanajuato, si no mal recuerdo, en el 86 también. Y también este fue un estudio o un trabajo que los astrónomos hicieron. Entonces, son estos tipos de proyectos, este tipo de redes que van
se forman dentro de una área y en el cual los astrónomos mexicanos pudieron decir, yo tengo los instrumentos, yo sé tengo los métodos, sé utilizarlos, puedo trabajar justo como ustedes astrónomos de otros países. Y finalmente las publicaciones. Como les comenté, el primero fue el anuario, que era donde ellos presentaban los como informes de trabajo que hacían en el observatorio, pero también investigaciones que ellos realizaban. Ya después llegó el boletín del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, donde igual ellos presentaban sus trabajos, presentaban informes, etcétera. E incluso este tipo de publicaciones como la que está en medio, el Ecuatorial Fotográfico, donde ellos hacían como otros observatorios también lo hacían, descripción como, por ejemplo, de instrumentos. De hecho, Guillermo Ventral Nipuga hace un libro, escribe un libro, donde hace como un mini tour por el Observatorio Astronómico Nacional, donde presenta el observatorio, habla de los instrumentos que había, de los proyectos que se estaban realizando en ese momento, de los observatorios e instituciones, es decir, sociedades científicas con las cuales intercambiaban sus publicaciones, y de hecho esto era como algo muy común que se hacía en ese momento. El Observatorio de Greenwich, de hecho, también tiene igual como su libro que es como tipo tour del Observatorio de Greenwich. Entonces, todo este tipo de publicaciones que les permitió intercambiar conocimientos, circular conocimientos nacional e internacionalmente, y otra vez, como lo digo, entrar como en esta red comunicativa, esta red de prácticas comunicativa de los astrónomos. Entonces, instrumentos y prácticas, está el observatorio, esta red de trabajo, o esta red científica de trabajo, de proyectos, y las publicaciones. Son 4 de los elementos que yo considero utilizaron los ingenieros geógrafos para transformarse en astrónomos, que como vuelvo a decir, fue un proceso paulatino que llevó muchos años. Yo lo estudié en esta segunda mitad del siglo XIX y creo que la importancia de este estudio que yo realicé es que tapé un agujero que estaba ahí, que era justamente en esta transformación, porque me interesaba o como poner en la mesa que el astrónomo no surgió de un día para otro, no fue como por generación espontánea, y que si bien todos los investigadores que han estudiado estas dos figuras o estos dos periodos de la historia de México y de la astronomía, los tienen presentes a la figura del astrónomo y del ingeniero geógrafo, creo que justamente esta transformación o este tránsito no estaba de una manera tan clara. Y con esto, bueno, fue lo que yo realicé en mi trabajo de tesis y ahí está.